nombre de Sodesa Consultores les damos la bienvenida a este taller que llevaremos sobre lo que corresponde a la PTU año 2025. Pues bueno, vamos a comenzar con este taller. De hecho, este tema es delicado, es importante, ya que tenemos los tiempos justos para el tema del reparto de utilidades. Recordemos que este concepto no es un tema negociable, no es un tema de si la empresa quiere o no quiere pagar utilidades. Es una obligación revestida por la Ley Federal del Trabajo, la cual viene tutelada con el derecho social. Esto es que, bueno, de acuerdo al artículo 18 de la Ley Federal de Trabajo, toda interpretación de la Ley Federal de Trabajo se entenderá a favor del trabajador. La carga de la prueba luego entonces quedará a cargo de la empresa. Bajo este orden de ideas, pues bueno, nos indica que pues ya estamos en el momento oportuno para efectos del reparto de las utilidades, ya que se tienen que pagar 60 días después de haberse presentado la declaración anual, esto es en marzo, transcurre abril, mayo, entonces estamos a finales de mayo para efectos de hacer el pago y la repartición de las utilidades a los trabajadores. Y realmente entiéndase que toda empresa está obligada al pago de la participación de las utilidades. Y entiéndase empresa en un término eh, de empresa moral, sino un término de actividad, es decir, personas físicas y personas morales. Personas físicas y personas morales. Y estas personas morales, mal llamadas personas morales, porque al fin del día su término son personas jurídico-colectivas. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta les llama personas morales y de ahí nos vamos a esa definición, a ese uso más común de entender a las empresas como personas morales. Entonces, todos estamos obligados al pago de la PTU. Sin embargo, existen sus excepciones y conforme al artículo 125 de la Ley Federal de Trabajo, te establece que de primera instancia aquellas empresas de nueva creación estarán exentas del pago de las utilidades por ese año de exención. Y bueno, básicamente se considera como inicio de operaciones cuando nacen a la vida jurídica, se constituyen como personas morales y o se dan de alta ante el SAT como personas físicas. Y una vez constituidas, recordemos, las personas morales es obligación de los fedatarios públicos informar a la propia autoridad, al SAT, para efectos de generar su registro federal de contribuyentes. Entonces, estas empresas, por el año de creación, quedan exceptuadas del pago de la PTU. También aquellas empresas que desarrollen un producto nuevo, novedoso, durante los primeros o durante los primeros 2 años del funcionamiento del producto. Y esto se entiende puesto que al fin del día las empresas hicieron o se entiende que hicieron un tema de inversión para el desarrollo de estos productos. Y esto lo vemos mucho en el tema de la industria farmacéutica, donde día con día hacen investigaciones a efectos de ir mejorando, ir encontrando nuevos productos que vayan minando estas enfermedades que detonan en el ser humano y derivado de ello, pues bueno, la propia ley les exceptúa del pago de la PTU. En el caso de las industrias extractivas, que bueno, igual y los que estamos en las ciudades no vemos esta parte, sino la parte de la provincia donde realmente se llega a ver en las zonas conurbadas, donde están estas industrias extractivas.
y durante este periodo de exploración están exceptuadas del pago de la PTU e insisto, se entiende por el tema, por el grado de inversión aplicable a estas empresas. Las IAP, las instituciones de asistencia privada. Y estas no son solamente aquellas asociaciones que se crean con un propósito de asistencia sin fines de lucro, sino que deben de estar reconocidas por la propia ley. Y bajo esa peculiaridad, siendo que su objeto no es el de lucro, entonces no va a haber un beneficio hacia la organización. Ello no implica que estas entidades tengan trabajadores, tengan empleados. Sin embargo, la propia naturaleza de ser de objetos de asistencia, la propia ley les configura la excepción en el pago de las utilidades. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas aquellas instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Insisto, todo esto debe de quedar comprobado, debe de quedar demostrado a efectos de que tengan derecho a la excepción del pago de la participación de utilidades. Y aquellas que tengan un capital menor que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues bueno, básicamente les dan esta protección por su capacidad económica de no pagar o no participar en las utilidades a los trabajadores. Ok. Aquí quiero hacer una acotación y vamos a ver una estructura organizacional, porque de aquí depende en múltiples ocasiones el hecho de saber quién sí tiene derecho al reparto de las utilidades y quién no tiene derecho a las mismas. En un momento más, incluso en el receso, les voy a mandar un manual. Este manual, incluso ustedes lo pueden obtener del Internet, y es el manual laboral y fiscal de PTU. Y dentro de este manual tenemos que todas las personas físicas o morales están obligadas al pago de la PTU a sus trabajadores. Y entiéndase como trabajador aquella persona física que está subordinada al patrón, que haya una subordinación. Y hay criterios por parte de la Corte que establecen elementos de lo que debe de contener una subordinación. Un lugar fijo de trabajo, un horario, un salario. Y lo más importante, de acuerdo al contrato de trabajo, que desempeñe las funciones por las cuales fueron contratados. Ahí se da básicamente la subordinación, porque entonces el trabajador está a disposición del patrón para cumplir las funciones por las cuales está prestando su servicio. Voy a permitirme generar un Excel
Denme un segundo. En toda empresa va a estar representada o integrada por la asamblea de accionistas. Este es el primer eslabón, la asamblea de accionistas, que básicamente pues son todas aquellas personas físicas o morales que aportan un capital para constituir una nueva entidad jurídica. Dentro de esta estructura tenemos en esta parte un órgano de vigilancia, que es lo que conocemos normalmente como el famoso comisario. Es esta persona física que va a estar vigilando que las acciones, que las actividades, que las operaciones que realiza la empresa estén de forma dentro del marco jurídico, dentro de las leyes, de forma normal. Que no haya actividades ilícitas, que no haya actividades fuera de lo que es el objeto social de la empresa por la cual fue constituida. Esta es la función del comisario. Y es tan importante esta función del comisario que incluso cuando llega a haber un problema de corte legal con la empresa, y en especial en materia fiscal, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación los tipifica, los cataloga, los señala como responsables solidarios. Recordemos que estos comisarios deben de emitir un informe de forma anual, a efectos de poder vislumbrar a través de ese informe las acciones que ha llevado a cabo la empresa. Entonces, esta es la función del comisario. Ahora, por curiosidad, por curiosidad, te invito a que cheques los estatutos sociales de la empresa donde estás, porque normalmente, sin preguntar, ¿a quién crees que designan como comisario? Van, constituyen la empresa y designan un comisario. Y normalmente el comisario es el contador. Y te llegas a dar cuenta de que fue designado comisario cuando por casualidad llegas a ver el documento constitutivo y o cuando hay una citación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta información. Esta asamblea de accionistas, que ya son personas físicas con conciencia, porque bueno, al fin del día la empresa es una persona jurídica, no toma decisiones por sí misma,
tiene que ser a través de la asamblea de accionistas que ya están las personas físicas y o morales. Se ven sujetas por dos órganos, por un consejo de administración o por adminis- un administrador único. Uno o el otro, no los dos. Uno o el otro, no los dos. Y dentro de toda esta estructura que estamos viendo, nos encontramos en el área del derecho y estamos en el área del derecho mercantil y civil. Es decir, mercantil en el momento de la constitución de la empresa. Mercantil en el momento en que la legislación mercantil nos obliga a constituir una asamblea, un consejo de administración, un administrador único. Y civil, porque entonces esta empresa es un ente jurídico independiente de sus accionistas. Es independiente, tiene vida propia. A este, a este, a esta empresa o a este nuevo ente lo conocemos como la famosa, o se le conoce como la famosa acta constitutiva, que es donde nace la vida jurídica. Sin embargo, por excepción, es un contrato de organización mercantil, que es el único contrato que tiene vida jurídica. Es decir, y siguiendo con la estructura que nos emana la Ley General de Sociedades Mercantiles, debemos de verificar en ese documento la designación del gerente general. Y no es tanto la designación que se le dé, sino tenemos que aplicar la teoría de las funcionalidades. ¿Qué función está desarrollando este gerente general que fue designada en ese documento constitutivo, que es un contrato de organización mercantil, que le permite por excepción es independiente a sus socios y tiene una vida jurídica propia? Entonces, este gerente debemos de localizarlo dentro de ese documento constitutivo. ¿Y a qué está obligado? Ahora, la interacción que se da con estos elementos
son de corte civil. O sea, los servicios que le da el administrador único a la asamblea de accionistas, el consejo de administración, el gerente general y la asamblea, todos vinculados hacia un ente jurídico que se llama empresa. Son de naturaleza civil. En las estructuras de gran capacidad y mediana capacidad, empieza a haber designaciones, que aquí o le llaman gerente general o director general, pero tiene que estar completamente identificado en la ecuación, porque entonces de aquí se ramifica diferentes departamentos. Está la dirección de finanzas, está la dirección de producción, está la dirección de ventas, está la dirección de RH, de recursos humanos, y así sucesivamente, dependiendo de la capacidad de la empresa, el número de direcciones que puede haber. Y o, en lugar de llamarle direcciones, les pueden llamar gerencias. Pero lo que se detona aquí es la asamblea toma decisiones. ¿Cuál va a ser el futuro del negocio? Porque necesitamos un negocio en marcha. ¿Hacia dónde se dirige el negocio? Sin embargo, para ello se va a apoyar de un consejo de administración. Verbigracia. Tenemos Walmart, por decir algo. Entonces tiene a su asamblea y su consejo de dirección o su consejo de administración son los directivos de Office Depot, es decir, son personas independientes a la institución, de gran capacidad, de gran conocimiento para poder apoyar a la asamblea en la toma de decisiones. Y o puede haber un administrador único con tal capacidad que puede guiar en la toma de decisiones a los accionistas. La información que se vaya consensando en estos órganos, pues debe de quedar constituido en las famosas actas de asamblea, que por lo menos, debe de haber una por año, donde se toman las decisiones de la dirección de la empresa, hacia cuáles son sus objetivos, si va a haber o no pago de dividendos, si las utilidades se reinvierten. Entonces, a lo mejor establecen que uno de sus objetivos es un incremento del 10% en las ventas.
Y ya que acordaron, entonces lo bajan a la dirección, que sigue teniendo una relación de corte civil, ya que hasta esta estructura no se da la figura de la subordinación. Es cuando bajan las instrucciones del director hacia las diferentes áreas, cuando se da la subordinación. Aquí se da la subordinación. Y entonces, abajo del director están los gerentes, abajo de los gerentes están los encargados, abajo de los encargados, etc. Como vaya la estructura, como vaya la estructura de la organización. Es como se va desarrollando. Bajo este orden de ideas, entonces tenemos ya una obligación del patrón, que el patrón no hay que olvidar que es la empresa. Él es el patrón, porque entonces tiene una vida jurídica propia, que es independiente a de los accionistas. Y les comentaba que es el único contrato de organización mercantil con vida jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las obligaciones que tenemos para este mes de mayo es el pago de la PTU. Ahí lo tenemos. Ahí está la obligación. El pago de la PTU. Ahora, en dado caso que el patrón incumpla con esa obligación, entonces los empleados podrán presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por el incumplimiento, pero no va a ir hacia la asamblea, no va a ir hacia el consejo de administración, no va a ir al administrador único, no va a ir al gerente general, va del empleado al patrón por el incumplimiento de dicha obligación. Ahora, quiero hacer mención de lo siguiente. Aquí tenemos asesores externos, como puede ser un abogado, un financiero, etc. Son asesores externos.
Acá quedamos, o en esta parte quedamos, que aquí se desprende un tema de subordinación. ¿Por qué? Porque hay un horario de trabajo, hay un salario, hay una disposición del trabajador hacia el patrón de cumplir a lo que se contrató. Esta parte es la medular, esa disposición donde entonces el patrón establece una serie de condiciones, una serie de políticas, todo ello apegado al derecho social para efectos del desarrollo del trabajo que se le asigne a cada trabajador. En la parte de los asesores externos, entonces tenemos el tema de un abogado, está el financiero, puede ser una persona de marketing, una persona de coaching, etc. En el número de asesores externos. Aquí hay una parte importante, que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, estos externos pueden solicitar al prestatario, no al patrón porque no son trabajadores. Pueden solicitar al prestatario que les retengan el ISR como, como, como si fueran sus trabajadores. Como si fueran sus trabajadores. Ese como detona un punto de que no lo es, pero solamente va a ser esta figura para efectos de la retención del ISR. ¿Cuáles son las características? Que el externo no emite factura, no traslada IVA. Quien timbra es el que paga los servicios, el prestatario, y va a retener solo ISR como si fuera su trabajador.
A esta figura se le llama asimilables a salarios, por lo cual los asimilables a salarios no tienen una relación, no hay una relación laboral, solo es de carácter civil. Porque muchos confundimos el tema de que ser asimilable a salarios, ser asimilable a salarios es como si fueras ya un trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta figura. Ahora, en la práctica, en las empresas medianas pequeñas, la asamblea se constituye por los accionistas, que a su vez son el consejo de administración y o el administrador único. Es decir, pasan a ser las mismas figuras. Esto no está prohibido. Que a su vez llegan a ser el gerente general, que a su vez son el director de finanzas. ¿Quién es el director de finanzas? Uno de los dueños. ¿Quién es el director de producción? Uno de los dueños. El director de venta, otro de los dueños. El director de RH, otro de los dueños. Y esto está permitido. Sin embargo, es tan importante vislumbrar esta figura porque a partir de aquí se rompe el vínculo y cuando se crea esta parte de la separación del desligue del director general, se convierten en subordinados, con derecho al pago de la PTO. Entonces tenemos ya dos figuras, los asimilables que no tienen derecho al reparto de utilidades porque no son trabajadores, no están a las órdenes y a la disposición del patrón, lo que sí los trabajadores. Y nada más se le da esta figura de asimilables a salarios porque la ley del impuesto sobre la renta así lo permite, sin que por ello se detone esta figura de relación laboral. Dicho esto, entonces regresamos a nuestra exposición y nos establece este manual que todas las personas trabajadoras, entonces ya sabemos o ya partimos del hecho de quién es un trabajador y quiénes tienen derecho al reparto de las utilidades. Ahora, es importante y hay cosas que se dejan de hacer y se convierten en una práctica tradicional. Se debe de constituir una comisión dentro de la empresa para el reparto de las utilidades, que normalmente no se constituye. Y es una obligación constituir esta comisión. Ahora, cuando haya una interpretación para el efecto del reparto de utilidades, al ser la Ley Federal de Trabajo una ley de corte social, como así lo es el artículo 123 constitucional de corte social, entonces la interpretación de toda norma será a favor del trabajador. Y la carga de la prueba es en contra
de la empresa. Por eso hay que tener mucho cuidado en la toma de decisiones, en los contratos, toda esta nueva o esta reestructura que se va presentando día a día en el tema de la Ley Federal del Trabajo, en el tema de las leyes de seguridad social, en el tema de las leyes fiscales que nos obligan a ser más exactos en nuestra información. Ahora, el artículo 127 te establece que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. No participarán en las utilidades. Ahora, hay que definir quién es un trabajador de confianza para saber si esta regla es general o es de excepción. Si es para todos los administradores, para todos los gerentes o solamente para una especie nada más. Y entonces con este tema de la teoría de las funcionalidades vamos a ver el tema de los trabajadores de confianza, que básicamente un trabajador de confianza es por las funciones que realiza, no por el nombre que se le designe. Ah, es que es de toda mi confianza. No, espérame tantito, hay que ver, hay que hacer el análisis jurídico laboral para poder verificar esta información. Porque entonces te dice que son de confianza las funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Si nos vamos a la tabla que hicimos en el Excel, es la parte que tenemos superior antes de que lleguemos a la parte laboral. Es donde tenemos la estructura de corte civil. Y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o su establecimiento. Entonces ahí vamos a empezar a verificar qué funciones está desarrollando para saber si son trabajadores de confianza o no. Ahora, tenemos un criterio por parte de la Corte en este sentido, que te dice que de acuerdo a los organigramas de las empresas, precisamente el que acabamos de analizar, los directores, los administradores y gerentes generales, así como los gerentes de área o directores de área o administradores de área, no es lógico admitir que le aplique el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo. Es decir, no es lógico que excluya a todos los gerentes, sino que deben de ser aquellos que tienen ese carácter de dirección, inspección y vigilancia. Sigue diciendo que solo debe de aplicar a los gerentes generales. Y esto no significa que si hay un director de finanzas, entonces también deba de quedar excluido del pago de la PTO. Por lo cual, si te das cuenta, en este último renglón,
Te dice, el director de finanzas, cuando lo son de las áreas específicas, sí son sujetos del pago de las utilidades. Y estamos hablando de los directores. Aquí es un amparo, aquí está el número del amparo. Y bueno, son temas que nos permiten ver el alcance de la ley federal de trabajo. Ahora, precisamente al ser la ley federal de trabajo una ley protectora de los derechos sociales, y entiéndase que pues protege básicamente a los que tienen menos fuerza en una organización. O sea, no tiene el mismo poder de toma de decisiones un trabajador que no es un directivo a los propios directivos. O sea, ahí se rompe el esquema, por lo cual incluso hace una calificación de los empleados y los divide en trabajadores de confianza y trabajadores sindicalizados. Hace esa división, trabajadores de confianza y trabajadores sindicalizados. Y para proteger precisamente a los trabajadores sindicalizados, que en estricta teoría son los que reciben menos salarios o su salario es más reducido comparado con el de un gerente o un director, el 127 aplica una norma protectora y establece que se considerará como salario máximo para efectos del reparto de utilidades, porque recordemos que el reparto de utilidades se va a dividir en dos secciones, por los días trabajados y por el salario de vengado. Entonces, si dejamos por el salario de vengado, los que más ganan son los que se van a llevar la mayor parte de la PTU. Por lo que, entonces, este 127 establece que la PTU se limitará y aquellos trabajadores de confianza no podrán recibir más allá de lo que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto grado de salario más un 20%. Hasta ahí se va a tener como límite del salario para poder tener una distribución justa y equitativa hacia los trabajadores. Ahora, ¿qué periodos se van a tomar para efectos de los días trabajados? Podamos tener este tema de las madres trabajadoras que tienen un periodo de pre y postnatal, que son 6 meses, 6 semanas antes y 6 semanas después del embarazo. Pues esos días de incapacidad se considerarán como servicio activo, es decir, se van a computar como días trabajados. Asimismo, aquellas personas que hayan tenido un riesgo de trabajo durante ese periodo de riesgo de trabajo, esos días también se deberán de computar para el reparto de utilidades. Y entiéndase riesgo de trabajo, todo aquel accidente.
y o enfermedad que se haya desarrollado, que se haya causado a efectos o con motivo y o en el ejercicio de su trabajo. Ese es el riesgo de trabajo. Incluso nos puede llevar a una incapacidad permanente total, parcial o total. Una total es que por el grado de afectación en la parte del cuerpo del ser humano, le impide continuar desarrollando una vida laboral. Ahora, de acuerdo a este manual que les comento, se toma el criterio de que lo que se va a tomar como salario va a ser lo que se haya recibido por el tema de la incapacidad que haya otorgado el instituto. Entonces, esa es la parte que se va a tomar para hacer el cómputo de los salarios para determinar la proporción que le corresponde a cada trabajador. Y en dado caso que una empresa tenga varios establecimientos, tenemos la empresa matriz y tenemos varias sucursales, todas dependiendo de una misma razón social, entonces, bajo ese orden de ideas, todas estas sucursales tienen derecho al reparto de utilidades, puesto que ya lo analizamos en láminas al retro, que hay una relación laboral. Y en especial en tratándose de la industria de la construcción, ahí tenemos que hacer un acercamiento hacia la Secretaría, ya que son trabajadores que van una semana, van 2 semanas, dejan de laborar. Es decir, es una industria muy inestable en el tema de sus trabajadores. Entonces, primero se tiene que determinar qué trabajadores tienen derecho a la participación para que la comisión adopte las medidas que juzgue convenientes para poderlos citar para otorgarles su reparto de utilidades. Que bueno, que sabemos que esto en la práctica es muy, muy, muy complicado. Los trabajadores del hogar no tienen derecho a la repartición de utilidades. ¿Y cuál va a ser ese cómputo para saber quién tiene derecho o no tiene derecho siendo eventuales? Los trabajadores eventuales deben de laborar por lo menos 60 días durante un año de trabajo, sean de forma consecutiva o no. Si no laboran más de 60 días, entonces no tendrán derecho al reparto de las utilidades. Esta parte sí es conveniente poderla definir para ir haciendo nuestros cálculos precisamente por el tema de la fecha. Es decir, a más tardar a finales de este mes, pues bueno, tenemos que tener ya toda nuestra información para hacer el reparto correspondiente. Y al fin del día se fija que será de un 10%, de un 10% sobre las utilidades obtenidas. Años atrás había un tema en la ley del impuesto sobre la renta donde determinaba dos bases.
una para efectos de la ley del impuesto sobre la renta y otra para efectos de la PTU. Pues hubo una serie de juicios y al fin del día, pues se modifica la ley del impuesto sobre la renta y ahora la base de la renta, con una sola excepción, se convierte en la base de la PTU. Ahora, básicamente el que detona la base es el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos dice cómo determinar la utilidad fiscal. Bajo ese orden de ideas, te establece el artículo 9 en términos muy, muy generales, que serán los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Para efectos del impuesto sobre la renta, hay una regla, que todo lo que haya sido un ingreso para el trabajador y no haya pagado impuestos, todo lo que haya sido un ingreso para el trabajador y no haya pagado impuestos el trabajador, es decir, un ingreso exento, entonces las empresas solamente van a poder deducir un 53 o un 47% de esos ingresos que recibió el trabajador y que no se pagaron y que no pagaron el impuesto sobre la renta. Es decir, esa parte exenta donde la autoridad renuncia a cobrar el tributo al momento de considerarlo exento, castiga a la empresa porque no le va a poder permitir deducir el 53 o el 47% de esos ingresos exentos. Verbigracia. Las gratificaciones o los aguinaldos llevan una parte exenta. Las indemnizaciones llevan una parte exenta. Las horas extras llevan una parte exenta. El fondo de ahorro lleva una parte exenta. La previsión social lleva una parte exenta. Entonces, aunque se tenga un gran total en la contabilidad, de ese gran total se separa la parte exenta y no se va a permitir hacer deducible el 53 o el 47%. Sin embargo, para efectos de la PTU, ese importe que no se hizo deducible en el impuesto sobre la renta sí se va a hacer deducible para efectos de determinar la participación de las utilidades de los trabajadores. Entonces, la misma base que tenemos de renta es la misma base que tenemos de la PTU, nada más que a la base de la PTU le vamos a restar lo que se consideró como no deducible en el impuesto sobre la renta de los ingresos exentos de los trabajadores y ahí tendremos nuestra base de la PTU. Y incluso este artículo 9 nos indica que para determinar la base del impuesto sobre la renta, le podremos disminuir la PTU pagada para efecto del impuesto sobre la renta. Sin embargo, este artículo 9 nos dice, espérame tantito, para la base de la PTU no vas a poder disminuir la PTU pagada, porque si no será un doble impacto hacia el trabajador. Sí es un beneficio para la empresa, pero no puede ser un impacto para el trabajador.
Aquellas empresas que se dediquen a la prestación de servicios y o obtengan ingresos por rentas están obligados al pago de la PTU hasta por un monto que no exceda de un mes del salario de los trabajadores. Hasta por un monto que no exceda de un mes de salario de los trabajadores. Y como lo veíamos, el plazo para el pago de la PTU es de 60 días una vez hecho o presentada la declaración anual, que en tratándose de personas morales es el 30 de marzo, por lo cual nos iríamos al 30 de mayo, los 60 días. Después de marzo sería abril y mayo. Y las personas físicas, y las personas físicas que la presentan en abril tendrían de plazo para el pago de la PTU hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio. Ok, eh, son las 11:10 CDMX. Vamos a hacer un pequeño receso. Nos vamos a ver a las 11:30. Para continuar, estaremos terminando en razón de 12:15, 12:30 más tardar. Veremos todo lo que viene en el marco legal y estaremos abiertos para preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué hago este receso? Porque sé que la mayoría de ustedes están en tiempos laborables, tienen que hacer algunas labores, entonces aprovechemos, vamos a dar 20 minutos y nos vemos 11:30. Muchísimas gracias. Ok, vamos a continuar. Me pregunta Rosy, contador, me perdí. ¿A qué se refiere lo que comentaste de que no exceda de un mes de salario de los trabajadores? Vamos a pensar, Nelly, Rosy, que de acuerdo al proyecto de participación de utilidades en una empresa de servicios o en una empresa de rentas, le corresponda en parte mes y medio al trabajador de utilidades. Haciendo las cuentas, pues ves que a lo mejor él gana 10,000 pesos al mes y en el proyecto salen 15,000. Esta parte de la norma establece que entonces no le pagarás más allá de un mes, es decir, no obstante que hayan salido 15,000, tú le pagarás un mes, es decir, los 10,000 pesos de participación de los trabajadores. Aclaro, aclaro, Rosy, en la industria de servicios y en la industria de rentas, nada más, única y exclusivamente. Todas las demás tienen que pagar conforme a lo que veremos más adelante. Pues bueno, una vez concluido el plazo de los 60 días que ya estamos por concluir, eh, se tendrá que hacer el reparto de utilidades. Sin embargo, hay normas protectoras que establecen todo un procedimiento para el reparto de utilidades. Entonces, bajo este orden de ideas, es que los trabajadores podrán disfrutar
libremente de su participación de utilidades. No puede estar acotada ni limitada, excepto que se actualicen algunas de las hipótesis que veremos más adelante. No es un tema de entonces a esta persona sí le toca o sí le doy utilidades, a esta no le doy. Si trabajaron más de los 60 días, tienen derecho a la participación de las utilidades. Y este hecho, no obstante, porque sí lo hemos visto, que aunque se ponga en el contrato individual de trabajo de que entonces el trabajador renuncia a que se le participen en las utilidades, estas cláusulas establecidas en el contrato son nulas de pleno derecho, ya que impera el derecho social, impera el artículo 18 y el 99 te establece que la participación de las utilidades son irrenunciables y el pago se debe de hacer de forma directa al trabajador, no a través de un tercero. Para ello, recordemos que la PTU se tiene que timbrar, viene por una nómina extraordinaria y de acuerdo a ese cálculo que se tiene, se timbra directamente al trabajador, se le disminuye la parte exenta, se le determina el impuesto sobre la renta y eso es lo que se le tendrá que entregar directamente al trabajador. El marco que establece la Ley General del Trabajo es que debe de haber una comisión, debe de haber una comisión tripartita conformada por parte de los trabajadores sindicalizados, los trabajadores de confianza y quien represente al patrón. Esta comisión debe de constituirse porque incluso puede haber objeción de los trabajadores al pago de las utilidades y lo pueden denunciar ante el SAT. Y lo que hará el SAT es una revisión directa al cálculo de la participación de las utilidades. Y sí ha habido este tipo de actuaciones por parte del trabajador hacia el patrón. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que constituir esta comisión e incluso si se pretende que las utilidades se lleguen a ceder a favor del patrón o de una tercera persona, estas cláusulas siguen siendo nulas de pleno derecho. Y hay una razón de ser de estos artículos, que así ha sucedido en ocasiones, por lo cual la propia norma ya regula este tipo de situaciones y las deja sin validez en ese contrato de relación laboral y esa norma protectora es a favor del trabajador. Y la PTU no puede ser compensable, no se puede descontar, excepto en los casos que señalaremos eh, adelante. ¿En qué casos llega a haber una afectación a la PTU? Cuando por malas prácticas, porque así yo le llamaría,
la empresa decide realizar anticipos de PTU a los trabajadores. Si llegaron a ese convenio, entonces esos anticipos se descontarán del pago de la PTU que le toque al trabajador. Por casos de errores que en el cálculo se le hayan entregado en exceso al trabajador participación de utilidades. Cuando hay una avería o puede haber incluso adquisición de productos por parte del trabajador, averías a artículos, a herramientas y o puede ser una empresa que venda productos al público en general y el propio trabajador desee adquirir algunos productos, entonces bajo ese orden de ideas se podrá hacer el descuento, siempre y cuando estos importes no excedan de un mes de salario. Por el tema de pensiones alimenticias, por el tema de pensiones alimenticias, ahí sí no hay forma de, el salario o la PTU ahí es afectada por la propia pensión. Y ojo, la PTU prescribe. ¿Qué quiere decir esto? La prescripción es la pérdida del derecho a realizar una acción legal contra un derecho que te corresponde. Tu derecho es reclamar la PTU, pero si no lo haces en un periodo de un año, entonces esta PTU prescribe, por lo cual lo que no se haya pagado de PTU se deberá de sumar a la PTU determinada del siguiente ejercicio. Es que llega el trabajador y después de año y medio te reclama la PTU. Ya no hay una acción que tenga que realizar, una acción jurídica que pueda realizar el trabajador para hacer el reclamo de la PTU, puesto que esa parte de la PTU que no fue pagada sumó ya a la PTU del siguiente ejercicio y ya fue repartida a los trabajadores. Ahora, lo que se debería de hacer es que una vez constituida la comisión, deberá de poner a disposición de los trabajadores dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración, la propia declaración anual, y tendrán un periodo de 30 días para poder hacer la revisión de la información correspondiente. Que esto es lo que debería de ser, que realmente pues nadie lo realiza. En estricta teoría, bajo un concepto de confidencialidad, los trabajadores no pueden hacer del conocimiento de terceros los resultados que hayan revisado en la propia declaración, que normalmente quien hace esto es la comisión. Se designan dos trabajadores del sindicato, dos trabajadores desde confianza, dos personas que representen al patrón, y ellos son los que hacen el análisis correspondiente de toda esta información. Ahora, en dado caso de que haya observaciones a la determinación de la utilidad, entonces se contará con un periodo de 30 días para que se realicen las correcciones y o
para que se hagan las observaciones. Y estas observaciones se podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es lo que le llamamos la famosa denuncia. Ahora, vía de mientras no se presente la declaración, entonces los plazos no corren. A partir de que se presente la declaración, de ahí se pone a disposición, se toman los 30 días para hacer las objeciones correspondientes. Y una vez que la autoridad haya hecho los análisis bajo una facultad de revisión directa al patrón, a la empresa, entonces determinará una base y la resolución que dictamine la Secretaría de Hacienda no será recurrida, es decir, no tienes derecho de defensa como empresa contra esa resolución que haya determinado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, te establece que dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría, el patrón deberá de dar cumplimiento, es decir, si pagó solamente una parte y la base era mayor, deberá darle sentido a esa resolución para establecer el pago del remanente que no fue pagado y que fue determinado directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, aquí se le faculta conforme al 122 de la Ley Federal del Trabajo que la Secretaría de Hacienda, a través de sus facultades, puede hacer un incremento, puede hacer un aumento al reparto de las utilidades. Digo, estos protocolos, eso es importante tomarlos en cuenta, ya que tal vez muchos de nosotros hemos transitado en estos esquemas del pago de la PTU y no hemos tenido observación alguna, puesto que no ha habido alguna denuncia, sino más allá de ello, sí hay que ponerle atención, ya que sí llega a haber casos. Digo, nos ha tocado casos donde sí se hacen las denuncias correspondientes y nos toca ir ya en representación y o en compañía de los patrones para poder desahogar estas observaciones que realiza la propia autoridad. La PTU se va a dividir en dos grandes rubros. De acuerdo al número de días trabajados, que ya acordamos que los riesgos de trabajo forman parte de los días de vengados, y conforme al salario de vengado durante el año del trabajador. Ahí se hace la división. Si tienes 10,000 pesos de PTU, la vas a dividir entre dos. 5,000 pesos se van a identificar con base a los días trabajados y 5,000 con base al salario de vengado. Artículo 124. Artículo 124. Para estos efectos se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, no por salario integrado. Es decir, el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo menciona cómo se integra el salario, que es la cuota diaria más gratificaciones, más percepciones, más tiempos extraordinarios. Todos esos elementos no se van a considerar para efectos
de computar el salario de vengado. Artículo 124 de la Ley Federal de Trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un salario por unidad de obra? Al fin del día, pues bueno, debemos de verificar o advertir de primera instancia que hayan transcurrido los más de 60 días. Y más allá de ello, esa cuota diaria se va a promediar con lo que haya obtenido en el transcurso del año. Y básicamente es cuando sea de obra y cuando la retribución sea variable. Entonces es cuando se va a hacer este promedio. No mixto. Mixto es que llevas un salario fijo y un salario variable, ¿no? Si es variable, entra a la composición de esta información del promedio del año. Y estos criterios son sustentados por las autoridades del trabajo y te dice salario base de reparto, salario fijo o tabulado. Me voy a permitir darle lectura porque son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta en el reparto de utilidades. Y nos indica que para los efectos del reparto de utilidades se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador por cuota diaria, lo que hayas convenido en el trabajo, en el contrato laboral, lo que hayas convenido. Porque en el contrato se establece el salario y aparte las prestaciones. Y te establece que es la cantidad fijada en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo o en el contrato ley, excluyendo las sumas por conceptos de trabajo extraordinario, gratificaciones, percepciones y demás elementos o conceptos que refiere al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es cuando tenemos un salario fijo. Cuando tenemos un salario variable, entonces este salario variable a destajo o a comisiones, y cuando sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año fiscal y se dividirá entre el número de días para poder sacar tu salario de vengado, como es en el caso de los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, los viajantes, entre otros. Entonces, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año fiscal en materia de reparto, cuando son variables. Cuando es mixto, es decir, una cantidad fija y otra variable, te establece de que, de conformidad con las disposiciones de la ley, se establece que si la percepción se integra con salario fijo, que es el que se conoce como el salario de garantía, y comisiones u otro tipo de percepciones, se tomará en cuenta únicamente el salario fijo para determinar su participación individual para los efectos de la participación de las utilidades. Lo que quiere decir que las comisiones no forman parte de ese salario para efectos del reparto de utilidades. Si en el variable, las comisiones sí en el variable, no en el mixto. E insisto, estos son criterios sustentados por las propias autoridades del trabajo. Y establecemos que, bueno,
Por estos criterios se establece que el salario más alto será el 20 cuando hay de confianza y sindicalizados, el 20% que reciba el trabajador sindicalizado de más alto rango, más ese 20%. Ahora, cuando tenemos empresas que tengan varias plantas o sucursales, el cálculo para determinar el salario mixto de estos trabajadores se hará por cada establecimiento y el resultado será el salario base máximo con el cual participarán en las utilidades, incluyendo a los trabajadores de confianza. Es decir, se va a tomar como una unidad, indistintamente, bueno, y que dependan del mismo patrón. Asimismo, entonces, ya que se tiene la selección, ya que se tiene el salario que se va a tomar en cuenta y los días, entonces se va a hacer un proyecto de participación de utilidades, el cual se le deberá de dar a conocer a todos los trabajadores, porque te establece que deberá estar en un lugar visible del establecimiento. Y esto es a través de la comisión. Insisto, mecanismos, honestamente, que en la mayoría de los casos yo no he visto que se llegue a realizar. En dado caso que no se constituya la comisión, entonces, o no se pongan de acuerdo, la Secretaría de Trabajo decidirá sobre esa comisión. En dado caso de que haya una inconformidad una vez que se haya hecho el análisis de la información, entonces se tienen 15 días por parte de los trabajadores para manifestar dichas observaciones. Y esto será y se transmitirá a través de la comisión encargada, que normalmente cuando ya no se ponen de acuerdo es cuando se hace la denuncia ante la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos. Ahora, este tema del derecho para el reparto de utilidades se deberá de ajustar a la siguiente forma. A partir del año 2020-2021 se modifica la Ley Federal del Trabajo y dejan de existir las famosas outsourcing. Estas empresas que tenían el gran cúmulo de los trabajadores y por el otro lado estaba la empresa y estas empresas que tenían el gran cúmulo de trabajadores le cobraban a la empresa un tema de prestación de servicios. La modificación a la Ley Federal del Trabajo trajo aparejado el tema de que todas aquellas personas físicas que por su particular y especial naturaleza tuvieran un servicio muy, 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 muy específico, podían seguir trabajando a través de empresas especializadas. Pero aquellas que realizan un trabajo ordinario, entonces, al fin del día, quien
tenía que responder de la relación laboral es directamente a la empresa. Y establecieron un periodo de transición para que migraran todos los trabajadores de las outsourcing hacia las empresas. Ese fue el periodo de transición, fue migrando hacia las empresas. Una de las estrategias por las cuales se tenían las famosas outsourcing era el tema de la PTU, que hay empresas que generan gran cantidad de reparto de utilidades y por eso preferían tener un tercero donde no les vinculara que hubiese una relación laboral para evitar el pago del reparto de utilidades. Al momento en el cual se trasladan los trabajadores de las outsourcing a las empresas, que al fin del día la empresa era el patrón directo, empieza a haber una negociación entre la Secretaría de Trabajo y las cámaras patronales para establecer un límite en el reparto de utilidades. Y ese límite quedó en que el reparto de utilidades no podía ser más allá, o al trabajador no le podía corresponder más allá de 3 meses o el promedio de 3 años anteriores. Vamos a ver un ejemplo de este tema. Esa fue la modificación que se presenta como un tema protector hacia las empresas. Ok, para irle dando un toque de cierre a nuestro taller del día de hoy, tenemos básicamente, como lo observamos en láminas al retro, que una empresa tiene ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta de 8 millones. Tiene las deducciones autorizadas de 5 millones y le da la base para el ISR y la PTU. Ya platicamos que el 10% lo establece la comisión y hay un reparto de utilidades de 300,000 pesos. El año anterior no se reclamaron 40,000, por lo cual se suman a los 300, ya establecimos los ordenamientos legales correspondientes y entonces llegamos a un total de 340,000 pesos de PTU a repartir. En un esquema tradicional, entonces tomamos básicamente dos elementos. La, la, la participación de utilidades la vamos a dividir en dos, 170 y 170. Aquí está. E incluso hay para que lo corrijan, por favor. Son 340 entre dos. Entonces, van a distribuir 340,000. Ok. Bajo este esquema, tenemos que los trabajadores de confianza que más ganan 95,000 pesos al mes. Sin embargo, el trabajador sindicalizado con mayor salario es de 45,000 pesos. Por el 20% son 9,000, es decir, va a quedar limitado a 54,000 pesos como salario máximo. Juan Hernández gana 90,000, pero para efectos de la PTU, en este caso, van a quedar 54,000 pesos.
Luis Pérez gana 90,000. Para este caso van a quedar los 54,000 pesos. Y Rubén Soto gana 12,000 y así con cada uno de ellos, que es la primera etapa que tenemos que hacer en cuanto a los salarios devengados directamente de cada uno de los trabajadores. Total de salarios devengados al año, 412,200. Ok, ahora, días trabajados. Alberto tuvo ausencias, Rubén tuvo el tema de un trabajo eventual y cumplió apenas los requisitos, y así sucesivamente. Total, llegamos a 2,742 días. Bajo este orden de ideas, entonces, tenemos un reparto de utilidades de 170,000 pesos, como lo habíamos visto acá, 170,000. Los 170,000 los vamos a dividir entre el número de días trabajados al año y nos va a dar un factor. Los 170,000 lo vamos a dividir entre los salarios devengados al año y nos va a dar un factor. Entonces, ya que tenemos aquí los factores de los días trabajados y del salario devengado, procedemos 61,000 por 365 por días trabajados. A Juan le van a tocar 22,000 pesos. Ahora, por salarios devengados, tenemos el factor por 54,000 pesos, le van a dar 22,471. Es decir, del proyecto de la participación de utilidades le corresponden a Juan 44,000 pesos. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los trabajadores, hasta llegar a los 340,000 pesos. Este es el sistema que tenemos que hacer para el proyecto de la participación de utilidades. Ahora, vamos a una segunda etapa. Ahora vamos a pensar que tenemos 250,000 de PTU, entre 2 da 125. Esto lo vamos a hacer muy corto para que sea visible. Tenemos a Juan, a Alberto y a Pedro. Tenemos que el trabajador sindicalizado gana 13,000 al 20%, en total son 15,000 pesos. En forma mensual, Juan gana 8,000, Alberto gana 13,000 y Pedro gana 25. Sin embargo, para la repartición de utilidades se tomará como salario 8,000, 13,000 y en lugar de los 25 se tomarán 15,600. Y recuerden que la cantidad a dividir es de 250,000 pesos. Ok. Lo vamos a hacer anual, es decir,
Las tres personas laboraron los 365. Tenemos 1095. Al año, Juan recibe 96,000, es decir, 8,000 por 12, 96,000. Alberto recibe 156,000, es decir, 13,000 por 12, 156,000. Y Pedro recibe 187,000, es decir, no vamos a tomar los 25, sino vamos a tomar los 15,600 por 12 y tenemos los 187,000. Ya tenemos total de días trabajados y total de salario de vengada. Vamos a determinar los factores. Recordemos que la PTU es de 250,000 pesos. 250 dividido entre 2 son 125, 125. Por los días trabajados nos va a dar un factor de 114. Entre los días trabajados, entre el salario percibido nos va a dar un factor de 0,2846. Factores que tenemos aquí, 114 y 0,28. Ahora, los 114 los multiplicamos por los 365 y nos va a dar 41,667. Los 96 los multiplicamos por 0,28 y nos va a dar 27,000. Y así sucesivamente tenemos ya los 250,000 a repartir. Ahora bien, y con esto vamos haciendo nuestro cierre del día de hoy. Aquí quedó la repartición. Este es el proyecto: 68, 86 y 94. 68, 86 y 94, da los 250. Sin embargo, el 127 te establece: el reparto no podrá ser superior a 3 veces el salario del trabajador de forma a 90 días, que serán 3 meses. Entonces, ¿cuánto gana Juan? Gana 8,000. 8,000 por 3 te dan 24,000. Y su promedio ponderado de los 3 años, es decir, tomas lo que le tocó de PTU de 3 años hacia acá, lo divides entre 3 y te va a dar una cantidad. De acuerdo al proyecto de participación de utilidades, a Juan le deberían de corresponder 68,989. Sin embargo, única y exclusivamente se le van a pagar 35,000. A Alberto le corresponderían 86,066. Sin embargo, se le van a pagar 48,000 pesos. A ver quién me ayuda con el siguiente. A Pedro, a Pedro le tocan 94,000. De acuerdo a sus 3 salarios, son 46,000. Pero de acuerdo a su promedio, le tocan 102,000. Es decir, ¿cuánto le tenemos que pagar a Pedro? Si quieren, apóyenme ahí en el chat. ¿Cuánto le tenemos que pagar a Pedro? Exactamente, Rosy. Le vamos a pagar 94,000, lo que salió en el proyecto. Es decir,
le tocaban 102,000, pero estos 102,000 es de acuerdo a una ponderación. Sin embargo, lo que le toca en realidad son 94,000, por lo cual a Pedro se le pagan los 94. Esa es la limitante que existe conforme al 127 para el reparto de utilidades, que es lo que tenemos que hacer ahora que hagamos nuestro proyecto de participación de utilidades. A ver, veo el chat. Ah, soy Laura. Bueno, es que como ahí dice Rosa, yo digo Rosa, pero si eres Laura, pues eres Laura. Ok. Bueno, con esto hacemos el cierre del taller de participación de utilidades 2025. ¿Dudas, comentarios, observaciones? Bueno, para los que nos visitan de primera ocasión, les comento que tenemos un grupo de WhatsApp donde se comparte información de carácter contable, fiscal, legal, no de otro tipo de información. Aquellos que deseen incorporarse, por favor, chéquenlo con su asesora. Asimismo, les comentamos que cada jueves tenemos cursos de corte fiscal. Nuestro siguiente curso no tengo a la mente, pero es uno de estos dos, o devolución de impuestos o pago de dividendos. Si es que les interesa, pueden consultar a su asesora. Sin embargo, y si nos lo permiten, nosotros les seguiremos comunicando a través de los diferentes medios para que tengan conocimiento de los cursos que tenemos preparados para ustedes. Pues siendo las 12:15 de CDMX, damos por cerrado este taller de PTU 2024-2025. Realmente espero que el objetivo se haya cumplido, que las dudas, las preguntas, las inquietudes por las cuales se inscribieron a este curso hayan quedado resueltas y que hayamos cumplido con el programa por el cual se apuntaron a este curso. No me queda más que restarles mi agradecimiento y mandarles un fuerte abrazo, que tengan un excelente martes y una excelente semana. Muchísimas gracias.